Emilio Hernández, queremos preguntarle para que el ciudadano común entienda, ¿qué establece este código? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Este código es un código muy amplio, efectivamente. Si uno mira las disposiciones, son 632 artículos, pero si suma las disposiciones transitorias generales que existen y las derogatorias, tenemos casi 700 artículos. Es un código extenso, un código que sintetiza varias leyes, que en la parte formal tiene 9 títulos, pero más allá de la parte formal, creo yo que hay 7 grandes ejes que se tratan en este código. El primero, en este código se establece lo que llamamos un nuevo modelo de descentralización. En la Constitución del 98 había un modelo que podemos llamar un modelo 1 a 1. Cada gobierno solicitaba, por eso se decía también que era la carta, las competencias que quería y el gobierno central tenía que entregarle esas competencias. Uno se pregunta, con un modelo así, ¿por qué el país no avanzó en la descentralización? Ahora, lo que nosotros nos estamos planteando es un modelo que establece más regulaciones, pero que permite avanzar de forma definitiva, de manera progresiva e irreversible en lo que es la descentralización. Y además, es un modelo integral. Lo que se le entrega a un municipio por parte del Consejo Nacional de Competencias se le tiene que entregar a los 221 municipios del país. Si se le entrega una competencia a un consejo provincial, se le tiene que entregar a los 23 consejos provinciales del país. Es decir, hay un principio de equidad. Hay un principio de equidad e integralidad para poder ordenar de mejor forma qué hace el Estado en el territorio. Y cuando me refiero al Estado, no me refiero solo al gobierno central. Aquí también hay a veces un equívoco, que se confunde Estado con gobierno central. El Estado tiene varios niveles de gobierno. Por lo tanto, en este código lo que estamos buscando es cómo avanzamos definitivamente en un país que cumpla lo que dice la Constitución, el artículo 1, que es democrático pero descentralizado. Y esa descentralización tiene que ser en el marco de la unidad nacional. Usted me habló de 7 títulos. ¿Los otros a qué se relacionan? Los otros, más que títulos, yo decía ejes. Este es el uno, el modelo de descentralización. El segundo, que es un tema también que ha causado polémica en el país, es cómo se conforman las regiones. En esto valdría decir que el principio fundamental aquí es el de la voluntariedad. Voluntariedad que se expresa a través del proyecto de ley que hacen las autoridades provinciales de cómo quieren que sea su región. Y luego voluntariedad, esta voluntariedad se expresa en que finalmente es la población de las provincias involucradas en una región las que deciden si quieren o no ser parte de esa región. Ese es otro aspecto fundamental. El tercer aspecto que se regula en el Código Orgánico de Organización Territorial es todo lo relacionado a los gobiernos autónomos centralizados, lo que tiene que ver con los gobiernos parroquiales, cantonales, los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales, cuando estos existan, esas normas ya se plantean, y también los regímenes especiales, distritos metropolitanos, el régimen especial de la provincia de Galápagos y de igual forma las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, en las cuales, yo tengo que decir que esto es importante, hemos logrado grandes acuerdos con el propio movimiento indígena. A eso iba. A propósito de estas movilizaciones, asambleísta Hernández, ¿cómo empata lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional respecto del Código de Ordenamiento Territorial con las protestas que se anuncian desde la CONAIE? Yo siempre abogaré porque con el movimiento indígena, con los sectores indígenas, encontremos mecanismos más bien de diálogo. Yo creo que a veces nos esforzamos en poner por delante las diferencias, cuando creo yo que hay muchos puntos de coincidencia. Y por lo menos en lo que planteamos en este código, tuvimos varios encuentros con el movimiento indígena, pero tenemos acuerdos sobre el tema de las circunscripciones territoriales indígenas en el marco de lo que la Constitución nos permite. Es decir, que puedan establecerse circunscripciones en el marco de las parroquias, de los cantones, de las provincias. Si es que así lo solicita la población o sus propias autoridades, se va a un plebiscito y si obtienen las 2/3 partes de los votos, es decir, el 66% de los votos, se convierte en una circunscripción. Además, un punto importante es que si hay casos, como por ejemplo los pueblos áchilas en la provincia de Santo Domingo, de los áchilas, que no avanzan, que no avanzan a tener la mayoría para poder ser una circunscripción parroquial o cantonal o provincial, nosotros hemos planteado en este código que obligatoriamente las autoridades de esos niveles de gobierno tienen que planificar el desarrollo de estos pueblos con las autoridades legítimas de esos pueblos y también eventualmente se les podrá delegar la ejecución de algunas acciones. Ese es un tercer elemento. ¿Cuáles son los gobiernos autónomos y los regímenes especiales? Sobre lo que usted me ha planteado, usted viene recorriendo el país socializando
elaborando este proyecto, lo que es el Código de Ordenamiento Territorial, por supuesto estos 7 ejes. ¿Qué ha podido palpar? ¿Se puede establecer hoy en día que el sector indígena empieza y termina en la CONAIE? Porque hay muchas personas, muchos indígenas que han participado de los talleres en los que ustedes se encuentran inmersos. Sí. Y no están de acuerdo precisamente en estas movilizaciones. Mire, nosotros hemos venido realizando esto ya en varias ciudades, yo creo que a este punto ya habré conversado con más o menos 150 municipios, y lo que nosotros encontramos es más bien una disposición y un ánimo absolutamente positivo para poder mirar este código y ver que efectivamente estamos dando un paso decisivo en la democratización, en la descentralización. En este código, otro de los puntos, solo los voy a mencionar, fundamentales, lo que tiene que ver con el cuarto es el tema de las competencias. El quinto, que quizá es el de mayor preocupación, es el del modelo de equidad, es decir, cómo se entregan recursos ahora a los gobiernos autónomos descentralizados. Este es un aspecto fundamental, porque teníamos en días pasados, por ejemplo, toda esta crítica de Guayaquil, claro, que pedía que se le den recursos más o menos de acuerdo a lo que ellos creían y no a lo que las leyes establecen. ¿Cómo se establece esta equidad para que se entienda? Este modelo de equidad es básicamente calcular lo que cuesta que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados cumplan con sus competencias en el territorio. Por poner un ejemplo, para todos los municipios tienen que dar agua potable y alcantarillado. Pero no es lo mismo dar agua potable y alcantarillado a 100 familias que viven en una manzana o que viven en un edificio que dar a 100 familias que viven en 5.000 kilómetros cuadrados. Todos los ecuatorianos tienen el mismo derecho, los que viven en los dispersos en los 5.000 kilómetros cuadrados también. Por lo tanto, con este modelo lo que hacemos es calcular las necesidades y en base a lo que cuestan esas necesidades se asignan recursos considerando varios criterios: población, densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, los esfuerzos que se hacen para suplir las necesidades básicas insatisfechas y también el índice de cumplimiento del plan que cada uno de los gobiernos autónomos centralizados tiene. Asambleísta Hernández, quiero agrupar 2 preguntas en una porque el tiempo se me viene encima. Los 2 últimos puntos de estos 7 ejes a los que usted se ha referido al inicio, y para cuándo se prevé que se pueda ya finalmente aprobar este cuerpo legal. Claro, el otro tema fundamental, el sexto, es el de la participación ciudadana. La participación ciudadana cambia totalmente la forma de la gestión pública. Ahora los ciudadanos pueden participar con iniciativa para ordenanzas, los ciudadanos pueden establecer posibilidades de consulta, de revocatoria, tienen que ser consultados y participar para hacer los planes y para hacer los presupuestos. Se cambia completamente la gestión pública con este código, y también en el código hay una serie de disposiciones administrativas que seguramente van a ayudar tanto que las autoridades sepan cómo actuar, pero también que los ciudadanos sepamos cómo hacer un reclamo, cómo pedir la nulidad de un acto administrativo realizado por los gobiernos autónomos. Estos son, digamos, en breve los 7 puntos. Este código, vamos a terminar nosotros el proceso de socialización esta semana. Hoy tenemos reunión con todos los prefectos del país. Mañana estaremos en la ciudad de Cuenca. El día jueves y viernes con las juntas parroquiales. El fin de semana estaremos con los gobiernos autónomos de la provincia de Galápagos. El lunes estaremos en Tena y a partir del martes está previsto el debate. Esperamos nosotros que en esa semana pueda realizarse el debate. Luego la comisión buscará incorporar todos aquellos aspectos que mejoren y aspiramos que hasta fin de mes máximo esta ley podría estar aprobada.